Vamos a dar comienzo a una mesa que a mí me parece fundamental y es probablemente uno de los aspectos donde más debate hay, que es sobre la prevención farmacológica del cáncer colorectal, que como ustedes saben es una auténtica epidemia en nuestro medio y es fundamental que entre todos consigamos su prevención. Vamos a moderar esta mesa entre la representante de COFARES, Beatriz Escudero, y nuestro ponente es el doctor Ángel Fernández. Es un experto en gastroenterología, está en el Hospital Clínico Universitario Lozano de Blesa, es un especialista responsable en consulta de alto riesgo y además está especialmente implicado en los programas de cribado poblacional. Le paso la palabra a mi compañera, doña Beatriz Escudero. Hola, buenos días a todos. Pido disculpas por don Félix Martínez López Brea, vicepresidente de la Fundación COFARES, que ha estado hasta hace un momentito, pero se ha tenido que ir. Para él es muy importante estar aquí con todos vosotros, porque los farmacéuticos y los médicos tenemos que estar unidos en la prevención, que es muy importante, y todos los sanitarios. Sin más, paso la palabra a don Ángel Fernández. Muchas gracias. Buenos días a todos. Yo soy Ángel Fernández, soy del Hospital Clínico, no cínico, como he puesto allí, de Zaragoza. Además, he venido hoy desde Aragón, que es el único sitio donde es festivo hoy, así que, por favor, los encargados de las próximas reuniones, que no nos inviten en festivos. Yo voy a hablar de Bueno, en realidad toda esta reunión va del hermano pobre del cáncer de colon. La prevención casi siempre suele ser el hermano pobre en todos los momentos, porque es mucho más fácil invertir en fármacos, invertir en tecnología e invertir en métodos diagnósticos nuevos que invertir en cosas que nos prevengan. Desde el punto de vista del médico es más fácil hacer eso, desde el punto de vista del paciente también, aunque todos sabemos que, y como bien dice el refrán, prevenir es mucho mejor que curar. Y, de hecho, esto se demuestra incluso solo echando un vistazo a los ensayos clínicos que hay sobre cáncer de colon. Si miramos ahí, actualmente, me conecté hace 4 días, 2.964 estudios en cáncer de colon, de los que casi 1.000 están abiertos, y en quimioprevención únicamente 49, 8 abiertos. Menos del 1% de los estudios en cáncer de colon a día de hoy son de quimioprofilaxis. Esto quiere decir dos cosas. Primero, o puede querer decir dos cosas. Primero, que le prestamos poca atención, que también es verdad. Y segundo, posiblemente que sea muy difícil, porque es muy difícil tener resultados de quimioprevención a largo plazo, que es además lo que queremos. Es disminución de la incidencia, disminución de la mortalidad. Y eso además en un ámbito poblacional y además con un fármaco que puede tener efectos secundarios. Con lo cual, estamos hablando de verdad, además de una parte muy pequeña de lo que es la prevención de cáncer de colon. ¿Qué es quimioprevención o qué es lo que llamamos prevención farmacológica? Es la utilización de sustancias químicas para prevenir la aparición de una enfermedad. No solo fármacos, pueden ser sustancias naturales, pueden ser probióticos, aunque los probióticos puedan ser fármacos. Puede ser el calcio es un prebiótico, no es un fármaco como tal. ¿Y cuál es el agente ideal? Lo de siempre, bueno, bonito y barato, que sea efectivo, que tenga una dosificación cómoda, porque nosotros queremos a nuestros pacientes que se lo tomen, porque si no lo cumplen no estamos haciendo nada. Lo ideal, como máximo, una vez al día, si fuera una vez a la semana ya sería estupendo. Que tenga efectos secundarios mínimos, que la administración sea fácil, fundamentalmente oral, que sea barato. ¿Existe algún agente así? La verdad es que es complicado pensar en que pueda existir un agente que cumpla todas estas condiciones, porque además, cuando nosotros enfrentamos el riesgo y el beneficio de un fármaco, y esto es a nivel de todos los fármacos, pero claro, en prevención todavía más, le estamos dando fármacos a una persona que no tiene nada y que está asintomática. Pues entonces nosotros queremos que el perfil de nuestro fármaco se sitúe allí, donde la eficacia sea lo más posible y la toxicidad baje por debajo incluso del 1% que pone allí en el artículo que hicieron Arber y Levin. Pero es que además esto es mucho más complejo. Y esto es también de todos los fármacos. Todos los fármacos llevan una dinámica. Nosotros primero tenemos que saber si hay necesidad o no necesidad de utilizar ese fármaco, necesidad de indicación, necesidad y oportunidad de indicación. Y entonces tomamos decisiones que son
muy difíciles porque no se basan únicamente en lo que quiere el médico, no se basa únicamente en lo que quiere la sociedad, no se basa únicamente en lo que quiere los responsables de salud pública o los responsables de salud, por ejemplo, en nuestro caso, sino hay factores que dependen pues, de la familia, de los medios, de cómo se comunican las cosas. El propio médico, hay gente, tú vas a un médico de atención primaria, hay médicos de atención primaria que enseguida les ofrecen a los pacientes, por ejemplo, con historia familiar, hacerse un cribado de cáncer de colon y otros que directamente dicen, sí, eso no sirve para nada. Con lo cual, hay unos factores que no dependen ni siquiera del paciente. Otros que sí que dependen del paciente. Los factores sociodemográficos están muy estudiados. El propio estado de salud. Si uno piensa que está muy bien, hay gente que dice, estoy muy bien, ¿para qué me voy a mirar? Eso es muy frecuente que lo veamos nosotros en nuestras consultas. La observación, la experiencia, cómo le ha ido al vecino de quinto que decíamos antes para la colonoscopia, por ejemplo, ¿no? Pero es que además en la toma de decisiones también el riesgo y el beneficio, lo que hablábamos antes, influye. Y en eso es la percepción tanto del paciente como del médico lo que influirá en que eso nos lo saltemos y usemos el fármaco que sea. Que además puede variar por el sexo, por la edad. No es lo mismo vamos a hacer una prevención de un cáncer de colon a una persona de 85 años. Evidentemente no. Con lo cual hay muchos factores que no son exclusivos del fármaco que utilizamos y de si es eficaz o no. Y además, y esto ya se ha dicho, sabemos que la ventana y las posibilidades terapéuticas, o las posibilidades en este caso de prevención farmacológica que tenemos, son muy amplias. Tenemos un tiempo muy largo desde que empiezan las primeras modificaciones, incluso, como hemos dicho antes, incluso etapas moleculares previas a la etapa más morfológica en la que podemos actuar. Y ahí sí que hay datos de según qué fármacos, por ejemplo, los antiinflamatorios, el ácido fólico, las estatinas. Las estatinas han bajado un poquito, quizás lo que se pensaba, un metaanálisis muy reciente, por lo visto, es el riesgo de la ganancia es marginal, como de un 10% aproximadamente, y en diferentes estadios. Y como veréis, yo os presentaré datos del efecto fundamentalmente de la aspirina, porque es el fármaco principal, o el más estudiado, perdón, tanto a etapas iniciales, precancerosas, o sea, tanto de adenoma, como en cáncer, como incluso en metástasis, y lo veréis. Estos son los principales agentes quimiopreventivos estudiados. Hay muchos más. Calcio y vitamina D, aspirina, antiinflamatorios, ácido fólico y antioxidantes. Pero estos son los que más tienen estudios, tanto poblacionales como estudios como que son los que nos gusta tener a nosotros, estudios aleatorizados, ensayos clínicos, que nos dan una evidencia de verdad si sirve ese fármaco o no. Y hay muchos agentes potenciales, probióticos, antioxidantes, DFMO, mesalazina, estatinas, ácido urso desoxicólico, pero es que además nosotros a todos esos agentes les vamos a pedir diferentes escenarios, con lo cual todos estos estudios que tenemos todavía se atomizan más, es más difícil extraer unas conclusiones. ¿Por qué? Pues porque hay pacientes de muy alto riesgo, pacientes con síndromes hereditarios como la poliposis familiar o Lynch, pacientes que los consideramos de alto riesgo, es decir, pacientes que han tenido un adenoma, pacientes que han tenido cáncer, una historia familiar de cáncer de colon con 2 o más familias de primer grado, un familiar de primer grado en menor de 60 y personas de riesgo intermedio, que en realidad son la mayoría, personas que no tienen antecedentes, ni personales ni familiares. Y además, en los estudios estamos pidiendo diferentes cosas, estamos mirando diferentes cosas. Miramos si tienen más incidencia de adenoma, miramos si tienen más incidencia de lo que llamamos adenoma avanzado, es decir, un adenoma de 1 centímetro más, con displasia de alto grado, componente velloso, y incidencia de cáncer. Todo esto ha hecho que los diferentes estudios sea bastante complicado mantener o sostener unas conclusiones que de verdad sean buenas. Este es un estudio que se publicó hace relativamente poco, que es una revisión de todos los estudios poblacionales, casos y control, observacionales e incluso algún estudio aleatorizado sobre el riesgo de neoplasia colorectal en pacientes que estaban tomando aspirina o AINES. Lo que vemos es que más o menos es bastante constante la cifra que se mantiene o que se observa en los estudios sobre reducción del riesgo, tanto de adenomas como de cáncer e incluso de mortalidad. Alrededor de una reducción del 40%, más o menos 20%, depende de los estudios, entre el 20 y el 60%. Esto se mantiene bastante estable en todos los estudios. Y de hecho, si veis aquí, esta es una tabla un poco complicada. Estos son pacientes de alto riesgo. Y lo que vemos es pacientes que han tenido o historia de cáncer o historia de adenoma, si les damos aspirina a diferentes dosis, ¿qué riesgo tienen de volver a hacer un adenoma o de hacer un adenoma avanzado? Como veis, excepto el primero de los estudios, que además es el que menos pacientes incluye, más o menos la reducción del riesgo va
entre el 40 y el 10%. O sea que incluso en los ensayos aleatorizados que tenemos parece que esa reducción es posible. Y de hecho se mantiene casi siempre estable en esas cifras. Estas cifras se han comprobado o además han tenido más peso con diferentes estudios que lo que han hecho ha sido incluir ensayos clínicos, juntarlos todos y hacer un análisis conjunto de ellos. Como veis, en cáncer de colon, la reducción del riesgo más o menos ronda esas cifras, 20% a 10 años, y como veis, parece que conforme más tiempo se utilice la aspirina, más reducción del riesgo hay, lo cual tiene bastante sentido. Puesto de otra manera, si lo ponemos en una línea temporal, la línea azul es la de los pacientes que no toman nada, la línea roja los pacientes que están tomando aspirina, al cabo de 9 años el riesgo de morir por cáncer de colon es menor en los pacientes que toman aspirina. No solo eso, sino que además, otra de las cosas, bueno, pues a lo mejor no podemos prevenir eso dando tantos años. Y ya una vez que está establecido, pues también se ha visto que el riesgo de metástasis en pacientes con cáncer de colon, si toman aspirina, es menor que si no toman aspirina. Es decir, reduce la incidencia, reduce la mortalidad e incluso parece poder reducir la progresión. Todos estos son del mismo grupo. ¿Y esto se debe a algo en particular? Pues ahora se está investigando mucho en este aspecto. Se está investigando, como hemos hablado antes, cuestiones moleculares. Es decir, yo le doy aspirina, ¿por qué unos pacientes reducen el riesgo y por qué otros no? Pues probablemente tengamos una base genética en eso, como casi todo en el cáncer. Todo en el cáncer al final son alteraciones genéticas. Y este estudio que analizaba un montón de polimorfismos de 28 estudios ve u observa que la aspirina actúa con pacientes portadores de esta variante que, como veis, tienen un menor riesgo del 50% si toman aspirina comparado con la otra variante genética. Es decir, los polimorfismos, para los que no sean de la profesión, consisten en cambios de una sola base, que muchas de las veces no hacen que la proteína no se sintetice, no hacen que el gen no funcione, pero sí que funciona diferente. Y a veces eso puede hacer que el riesgo sea un poquitín distinto. También eso influye en el metabolismo de los fármacos. Es decir, si un paciente que tiene ciertas características genéticas y le das aspirina funciona mejor, pues a lo mejor podríamos seleccionar en base a eso a los pacientes que tomasen aspirina. Esto no es para práctica diaria ahora, no se hace esto para práctica diaria, pero sí que nos empieza a despejar un poquito el campo, de decir, bueno, pues igual no le tengo que dar aspirina a todos, si tengo que seleccionar a qué pacientes le tengo que dar aspirina. De hecho, este es un artículo publicado el mes pasado en JAMA, en el que hacen un análisis de todo el genoma. Y en pacientes, veis ahí, 8.600 pacientes con cáncer y 8.500 controles con toma de aspirina o no toma de aspirina. Y lo que ven es que los pacientes que toman aspirina con según qué polimorfismos, o sea, con según qué variantes de algunos genes, tienen menos riesgo de cáncer de colon. O sea, otra prueba más de que, y esto pasa también, por ejemplo, en el tratamiento del propio cáncer de colon, hay personas que sí que se favorecen de algunos tratamientos monoclonales y otros no. Pues no todos los pacientes o no todas las personas somos iguales, afortunadamente. Con respecto a la aspirina voy a dos pinceladas, porque la aspirina es la que más evidencia tiene. Nosotros en medicina nos gusta trabajar con lo que se llama medicina basada en la evidencia. La mayor evidencia nos lo dan los ensayos clínicos aleatorizados. Y estos son los resultados que se han obtenido de ensayos clínicos aleatorizados. Y como veis, la verdad es que ensayos hay poquitos, muy pocos. Lo que vemos es que cuando se hace un seguimiento de menos de 10 años, el riesgo, y este es el riesgo de cáncer de colon, prácticamente no se modifica con la aspirina, tomes antioxidantes o no. Cuando es más de 10 años es cuando empezamos a notar ese beneficio de la aspirina. Un poquito en línea de lo que se observaba en los estudios cuando se juntaban. Es más, cuando vemos esto, lo vemos lo mismo también con las lesiones precursoras, con adenomas avanzados. Vemos que el efecto de la aspirina también existe en estas lesiones precursoras, lo cual nos dice que además el efecto de la aspirina es en estadios muy iniciales de toda la evolución de la enfermedad. Y luego, según el riesgo, es decir, tengo un riesgo alto, tengo un riesgo intermedio, lo que hablábamos antes, no tengo ningún tipo de riesgo ni familiar ni personal, pues no hay ningún estudio que haya cogido esa población, a unos les haya dado aspirina, por ejemplo, y a otros no. Sí que tenemos en pacientes con riesgo alto, os he enseñado algunos, y en riesgo muy alto.
Y en el riesgo muy alto, en el síndrome de Lynch en particular, sí que salió un artículo que incluso hizo, yo creo que bastante ruido, porque salió en Saber Vivir o cosas de estos programas que hay por la mañana, con lo cual eso da mucha publicidad, que es este estudio que es el CAP2, en el que pacientes con síndrome de Lynch se aleatorizaban o se ponían en dos grupos, unos tomaban aspirina, otros no, y aunque no se redujo la incidencia de cáncer, porque estos pacientes tienen una incidencia de cáncer de colon altísima, aproximadamente del 80%, sí que conseguíamos dilatar el periodo en el que el paciente no estaba sin tumores, es decir, retrasábamos la aparición del primer tumor. Esto puede no ser muy importante, no parecer muy importante, pero claro, un síndrome de Lynch son personas que a lo mejor tienen cáncer de colon a los 30 años o a los 28, con lo cual retrasar unos años el diagnóstico yo creo que además es nuestra obligación. ¿Qué le pedimos o qué es lo que hacen? Esta es una diapositiva un poquito compleja, pero esto es para que veamos que los antiinflamatorios, los antioxidantes, la curcumina, lo que queramos utilizar, tiene un montón o muy diferentes vías de hacer estas cosas, ¿no? De hacer esta prevención, de hacer que las alteraciones moleculares no vayan a más. Por una parte tiene propiedades antiproliferativas, antiapoptóticas, antioxidantes, con sistemas muy complejos, como veis, que son barredores o scavengers de radicales libres, aumentan actividades de enzimas que lo que hacen es precisamente quitar esos radicales libres. También actúan sobre la señalización, sobre el pH intestinal, actúan sobre bloquean señales muy importantes que sabemos dentro de la cascada de efectos moleculares que hay en el cáncer de colon, como por ejemplo la INOS, la COX-2, etc. ¿Cuáles son los problemas? Pues primero es que hay escasos estudios con seguimientos a largo plazo con estos. Es muy difícil, lo he comentado al principio, es muy difícil que la evidencia que nos gusta a nosotros, que son ensayos clínicos, duren tanto tiempo, tengas al paciente motivado, además tome la medicación, cuando, como también he dicho al principio, muchos de ellos son personas completamente sanas y no tienen ningún otro riesgo. Luego, una cosa muy frecuente, muy importante, esto es un principio de la medicina, ¿no? Primero, no hacer daño. Hay efectos adversos de los antiinflamatorios, eso lo sabemos todos, efectos cardiovasculares, efectos gastrointestinales, efectos sobre la tensión. Eso hay que tenerlo en cuenta. Eso os pondré ahora, la siguiente diapositiva va de eso. Y luego, por ejemplo, el calcio y la vitamina D, que es una de las cosas que ahora se está hablando, no han demostrado un efecto significativo sobre la incidencia de cáncer. Aunque los seguimientos son cortos, igual lo que tengamos a largo plazo es diferente. Sobre los efectos adversos. Yo trabajo en un grupo en el que precisamente esto es, digamos, nuestra línea de investigación principal, ¿no? Los efectos secundarios gastrointestinales de los antiinflamatorios, con lo cual estamos muy sensibilizados y siempre decimos claro, que a la hora de hacer la profilaxis de cualquier cosa, pues el antiinflamatorio tienes que pensártelo. Sin embargo, esto es el acúmulo o los datos que tienen de diferentes estudios, no solo, incluso están incluidos los nuestros. Quiero que veáis las barras que están como en... yo soy hombre y los colores no se me dan bien, pero en turquesa, que son las muertes por cáncer que se podrían evitar por aspirina. Como veis, en los hombres es más o menos un 1,5%, estos son 100 en cada uno. En las mujeres es aproximadamente un 1%, un poquitín menos. Y luego quiero que veáis también las rayas negras, que son las muertes, las complicaciones principales, lo que nos debe preocupar no solo son las complicaciones normales, sino sobre todo las complicaciones que nos llevan a la muerte, por los AINES. Como veis, en las mujeres casi no se ven, están allí al lado de ese rosa, y en el hombre son muy poco frecuentes. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que hasta ahora siempre nos hemos centrado en esto, en que quizás tendríamos que empezar a pensar que en muchos más pacientes que lo necesiten, y hay que identificar quiénes lo necesitan, podríamos dar la aspirina sin tener tanta preocupación por los efectos adversos. Y estamos hablando también de aspirina de dosis bajas, no estamos hablando de ibuprofeno, no estamos hablando de diclofenaco ni de otros antiinflamatorios. Entonces, así como conclusiones de la charla de hoy, es que hay evidencia sobre la reducción de la incidencia de cáncer de colon por diferentes fármacos, sobre todo la aspirina, en la que los estudios con al menos 300 miligramos y con una duración de más de 10 años han demostrado disminuir dicha incidencia.
Otros antiinflamatorios, como el celecoxib, el calcio y otros compuestos como el calcio, podrían reducir la recurrencia de adenomas y la incidencia de adenomas avanzados. También los coxibs, que eso se utiliza, he pasado un poquito de soslayo porque es un grupo muy específico, que es la poliposis adenomatosa familiar, se utiliza el celecoxib. ¿Y cuál es el futuro? Pues el futuro sería investigar cuál es el balance verdadero del riesgo-beneficio, ver cuál es la dosis, que no tiene toxicidad, la duración del tratamiento que necesitamos, porque si los efectos son a 20 años, de verdad eso nos va a compensar, eso es una cosa que no lo sabemos todavía. Demostrar el efecto sobre la incidencia, eso es muy importante, no solo sobre la incidencia de cáncer, a veces también sobre la incidencia de adenoma como un marcador secundario. Y lo que pedimos siempre, mucho número de pacientes, mucha más duración y que se hagan mejor los estudios. Muchas gracias por vuestra atención. Eso es Zaragoza. Bueno, muchísimas gracias, Ángel, por tu charla. Ha sido muy bonita, muy completa y además porque has ahorrado tiempo. Así que tenemos preguntas en la sala. Bueno, mientras la sala madura, yo te quiero preguntar un montón de cosas. Llevamos muchísimo tiempo dándole vueltas a la prevención con la aspirina. La verdad es que hay datos muy concluyentes, pero no terminan de cuadrar los estudios y lo que cada vez vamos viendo es que el efecto va a depender de determinados polimorfismos del paciente, de mutaciones en PI3K, etcétera, etcétera. Entonces, en tu opinión, con los datos que hay, ¿podemos recomendar la profilaxis? ¿Tenemos que hacer un genotipado de los pacientes para llegar a recomendar una profilaxis? ¿Cuál sería la dosis? ¿Y cuál sería tu gran estudio que diseñarías para confirmarlo? Oh, muchas cosas pides, ¿eh? No estamos todavía en ese momento de poder decir a nuestros pacientes que se tienen que tomar aspirina. No. Estamos en el momento de hacer polimorfismos, estamos en el momento de poder diseñar algún estudio en ese aspecto. De poder hacer un genotipado con eso, yo creo que todavía no. Porque, de hecho, si te fijas en los estudios de los diferentes polimorfismos, es que cada 6 meses salen nuevos. Cada 6 meses salen nuevos. Entonces estamos todavía, yo creo, un poquito en fase, estamos en pañales en ese aspecto. Estamos conociendo lo que hay y todavía no tenemos el apoyo que necesitamos. Yo creo que los datos son buenos en que hay pacientes que se van a beneficiar de aspirina, pero no sabemos cuáles de esos pacientes van a ser. Sobre la dosis, yo creo que la dosis que deberíamos utilizar es la dosis de 100 miligramos o 75, como se utiliza aquí ahora en la dosis de prevención cardiovascular. Lo que no tenemos datos de eso es si es tan eficaz como 300 miligramos. Te puedo decir que nosotros estamos trabajando en eso y te puedo decir que una de las cosas que hemos visto, que estamos trabajando con un grupo italiano, con Paola Patrignani, es que probablemente, porque esto lo interesante, voy a dar un poquito de rodeo, ¿no? Lo interesante es cómo hace la aspirina para esto, ¿no? Entonces, lo que hemos visto, una de las diapositivas, es que no tiene nada que ver con el efecto que se pensaba de la COX, de la COX-2 y todo eso. No, eso no parece, es otro efecto, es un efecto diferente. Y lo que hemos visto nosotros en un estudio que hicimos con voluntarios sanos es que la señal que da la aspirina al tejido cólico es a través de las plaquetas. Entonces, si es a través de las plaquetas, la dosis de 100 iría bien, porque es la dosis que inhibe la acción plaquetaria. Eso es una teoría, sí que tenemos nosotros datos para pensar en eso, pero claro, ahora sería, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Cómo diseñaríamos el estudio, que ha sido tu última pregunta? ¿No? Pues ahí el estudio tiene que ser un estudio, yo creo que en un principio tiene que ser un estudio tendría que ser un estudio muy grande, tendría que ser una duración mínimo de 10 años, lo cual va a ser, ya te lo digo desde el punto de vista financiero, imposible, salvo que Bayer las ponga, cosa que va a ser difícil también. Y además, en un principio tendría que ser un estudio clásico. Un estudio clásico, o sea, sin hacer grupos de polimorfismos. Y lo digo así porque a día de hoy no tenemos
ninguno en particular que nos lo pueda diferenciar. Sí que se tendría que sacar sangre y poder genotipar luego a todos para poder hacer subgrupos, pero no dirigirlos de momento pues como hacéis vosotros con el tratamiento con el cetuximab, por ejemplo, ¿no? No sé si he respondido a todas o... Estoy de acuerdo contigo, pero población general no podemos hacer una recomendación, es así. Pero ¿qué pasa con el síndrome de Lynch y con los pólipos? Ahí sí. Con los adenomas estamos un poquito como con la población general. O sea, la persona que tiene un adenoma, la indicación de la aspirina es dudosa. Con el Lynch yo creo que es clara. Yo creo que sí que deberíamos poner en los pacientes con síndrome de Lynch aspirina, o por lo menos comentarlo con el paciente, ¿no? Decir, mira, estos son los pros y los contras, porque además es que muchos de ellos son jóvenes, con lo cual las posibilidades de que tengan efectos adversos son muy bajas, son todavía más bajas. Los efectos secundarios de la aspirina hasta los 70 años no recomiendan las guías de empezar, por ejemplo, con la gastroprotección, con lo cual es una población en la que muy probablemente los efectos secundarios sean mucho más bajos que el beneficio que van a obtener ellos. Y aunque no tengamos beneficios sobre la incidencia, es lo que he dicho, yo creo que retrasarles a ellos, que en realidad también es lo que intentamos hacer nosotros con las colonoscopias, ¿no? Es quitarles el pólipo y retrasarles la aparición del cáncer, yo creo que para ellos sí que es importante. Es un tema importante. A mí me da un ardor de estómago terrible, 100 miligramos. Otro de los motivos de polémica tremendos ahora mismo es la vitamina D. Cada vez tenemos más estudios consistentes en los que los niveles bajos de vitamina D se asocian con un incremento de riesgo en el cáncer de colon. ¿Podemos dar vitamina D? Con ese solo objetivo, no, pero fíjate, esto es una anécdota personal, voy a decir, ¿vale? Mi padre es pediatra y es endocrino. Y entonces, pues toda la parte esta de la osteoporosis, el crecimiento, se dedicaba pues fundamentalmente a esta parte de la endocrino, de niños. Hace 2 meses en casa lo veo tomándose vitamina D. Y digo, a ver, que tienes 73 años, ¿qué estás haciendo? Y dice, resulta que hace 20 años España era el país donde menos osteoporosis había y ahora España es el país donde más osteoporosis hay. Porque con el sol tendemos a protegernos, a quitarnos del sol, etc. Mientras que los holandeses a medio rayo de sol que hay salen al parque. Y porque en los países escandinavos recomiendan vitamina D desde la edad de la adolescencia, que además es cuando la masa ósea se tiene. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que recomendar a nuestros pacientes vitamina D va a empezar a ser obligación, fíjate, pero ya no por esto, sino por otras cosas, como es en este caso la cuestión ósea. Sobre si va a afectar o no en el cáncer, pues no lo sé. No parece que afecta tanto en la incidencia cuando lo damos, pero lo que he dicho también, los estudios son de corto plazo y como hemos visto con la aspirina, la experiencia nos dice que el largo plazo es el que de verdad vale con el colon. Entonces, yo creo que no estará de más decirle a nuestros pacientes que tomen vitamina D. Estoy de acuerdo contigo. Además, lo que estamos viendo es que muchas veces hay una asociación entre incidencias, pero que luego suministrar la vitamina D hay estudios que tampoco han demostrado que disminuya ese riesgo. Yo sigo preguntándote, si no sale otra pregunta, y más con la colaboración de mi compañera Beatriz, que estáis en las farmacias y todos estamos inundados de información. Magnesio, calcio, selenio. Tenemos todos el cuarto baño lleno de botes. ¿Tú crees que alguna de esas sustancias pueden disminuir el riesgo de cáncer de colon? Yo creo que alguna por individual probablemente no, pero es una percepción personal, ¿eh? No hay datos para decirte si sí o si no. Yo creo que solo una de esas sustancias no. Y también te lo digo un poquito basándonos... O sea, tenemos datos indirectos. En Estados Unidos este tipo de productos se venden desde hace mucho tiempo, son OTCs, con lo cual se compran en la farmacia sin ningún tipo de restricción y no parece que un solo compuesto haya conseguido disminuir la incidencia. Quizás la combinación. Y al final yo creo que es un poquito también sentido común, ¿no? Es una dieta equilibrada es lo que nos va a dar precisamente eso, equilibrio, ¿no?
Y no sé yo si el recurrir a estas cosas es tan necesario. Bueno, muy bien, muchas gracias, Ángel. Ya no te preguntamos más cosas. Si Beatriz está de acuerdo, cerramos esta mesa, que creo que ha sido muy interesante y hemos ahorrado tiempo, Pedro. Muchísimas gracias.